voz, oír tu instrucción. Papá, nos acercamos en la confianza que los méritos de Cristo nos han proporcionado para que nuestra mente sea renovada, Señor, como dice Romanos 12, para ser renovados en nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. Corre los velos de tinieblas, Señor. Sigue corriendo los velos de tinieblas, sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Quita las distracciones que vienen del infierno justo a la hora de predicar, Señor. Quítalas, Señor, y permite que nuestros corazones estén abiertos, sensibles a tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nos preparamos entonces. Hermano, mire los regalos que me hace la Lin. Y me hizo este otro y me fue a explicar que este era yo, pues, hermano. ¿Ah? Bien, hermanos, nos preparamos. Yo le aconsejo, apague el celular. Escúcheme, no se distraiga con el celular. No reaccione mal a lo que le estoy diciendo, ¿ya? No reaccione mal a esto. ¿Sabe que cuando usted se distrae con el celular, eso es apatía espiritual? Cuando usted está preocupado de qué aparece en Facebook, qué aparece aquí, qué aparece allá, es una distracción, si no es que usted no lo puede hacer. Es que en este momento habla de su corazón. ¿Me están escuchando? Habla de cómo está su corazón frente a Dios. No converse. Que con el que está al lado no le hable tanto, ¿ya? Porque si le pregunta qué dijo el hermano, eso es una cosa, pero si le sale con qué va a pasar el miércoles a las 4 de la tarde en el recinto, lo están distrayendo. Ya, recíbanme el consejo, no tome mal lo que le estoy diciendo, ya, por favor, porque aquí el Señor nos habla. Y de verdad, hermanos, este es el momento que el Señor alimenta a la iglesia. Cuando la Biblia le dice a los pastores apacentar la grey de Dios, la palabra apacentar significa alimentar. ¿Y con qué se alimenta a las ovejas del Señor? Con la palabra de Dios. Y Satanás va a querer que usted no sea alimentado con la palabra del Señor. Hermanos, nosotros no podemos permitir que Satanás, con cositas como esas menudencias que estoy diciendo, nos quite lo que el Señor nos quiere dar. Amén. Para los que toman nota, hoy día vamos a hablar de la abundancia de la gracia. Ese es el texto, el título de lo que vamos a estar compartiendo. La abundancia de la gracia. ¿Ya? Y van a ir conmigo a Romanos, capítulo 5, verso 17. Vamos a estar ahí en ese versículo viendo varias cosas. Romanos capítulo 5, versículo 17. Voy a leer dos versiones. Parto leyendo la versión Reina Valera, que es la que usted tiene ahí en su mano. Dice la palabra del Señor así, la leemos en el nombre de Jesús. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ahí donde dice reinó, en griego dice basilea, ¿ya? O basilión, así dice, basilión. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, o basileión, la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Ahí donde dice reinarán en vida, en el griego dice basileia, ¿ya? Donde dice reinarán en vida, dice basileia. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Vuelvo a leer, ya sabe cómo aparece en griego las palabras ahí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Leo el mismo versículo, pero en otra versión, en la versión NBI. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, escuche, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Leo de nuevo NBI. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, la Reina Valera dice mucho más, ¿cierto? Con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Hermanos, yo no quiero profundizar, pero yo estoy preparando una serie de temáticas con respecto al reino de Dios y a lo que significa reinar en vida, ¿ya? Para corregir errores que hoy día la religión ha dicho con respecto a que la iglesia reina, para entender en términos bíblicos qué significa realmente reinar en vida. Yo no quiero hablar de eso hoy día, pero sí le quiero decir que la iglesia, hermano, hermana, fue llamada para reinar juntamente con Cristo Jesús. Primero. Segundo, el llamado de Dios a la iglesia para reinar juntamente con Cristo Jesús no es un llamado para el futuro. Es algo que tiene que pasar ahora. Ahora la iglesia tiene que reinar juntamente con Cristo Jesús. Número 3. Reinar no significa tener, como algunos falsos profetas y falsos apóstoles dicen, autos de reino, casas de reino, estudios de reino, vacaciones de reino y toda esa cosa. ¿Ya? Reinar en griego es basileia, y basileia es gobernar. Y gobernar en vida en Cristo Jesús no tiene que ver con prosperidad económica. ¿Me está oyendo, hermano? Gobernar en Cristo Jesús tiene que ver con la extensión del reino de Dios. ¿Me están escuchando? No con el establecimiento del reino de Dios. El reino de Dios no es algo que va a venir. El reino de Dios ya vino. Jesucristo dijo que el reino, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios es Cristo mismo viniendo y trayendo una cultura de reino, una cosmovisión de reino. El reino de Dios ya está en nosotros. 4. La iglesia está capacitada, escuche, para reinar en vida juntamente con Cristo Jesús. Yo no voy a hablar de reinar en vida, pero le hago estas 4 aclaraciones, que las vamos a estar viendo quizás en el mes de enero y febrero, porque es necesario que usted y yo entendamos que la obra de Cristo fue totalmente consumada. Amén, iglesia. Pero que la obra de Cristo sea consumada, cuando Jesucristo dice tetelestai, consumado es, ¿se acuerdan? En lo que Él está diciendo, mi obra es perfecta. A mi obra no hay que agregarle absolutamente nada. Mi obra en la cruz de comienzo a fin es una obra perfecta, terminada y está bien hecha para mi iglesia. Escuche bien. Y mi obra en la cruz capacita perfectamente a los que yo voy a llamar para que cumplan lo que dice Efesios 4:11, la obra del ministerio. Porque la obra de Cristo es perfecta. No hay nada imperfecto. Óigame por favor, no hay nada imperfecto en su vida. La imperfección que usted y yo podamos manifestar está escondida en la obra de Cristo. La imperfección que usted y yo podamos manifestar hoy día está escondida en el sacrificio consumado de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, dice el texto que con mayor razón los que reciben abundancia de la gracia y el don de justicia reinarán
les expliqué que reinar en vida no es prosperidad económica, ¿correcto? Sino que reinar en vida es la extensión del reino de Dios. Yo no puedo, hermanos, extender el reino de Dios si yo en mi vida no estoy experimentando el gobierno de Dios en mi vida. Y la única forma de que yo pueda experimentar la basileia de Dios en mi vida es con lo que Pablo dice aquí, con dos cosas: la abundancia de la gracia y dos, el don de la justicia. ¿Me está siguiendo? Y hoy día yo quiero que podamos pensar en uno de esos elementos, la abundancia de la gracia. Todos los que estamos en Cristo Jesús tenemos la capacidad de reinar en vida, porque todos los que estamos en Cristo Jesús hemos experimentado el poder de la gracia de Dios en nosotros. No se puede, hermano, no se puede estar en Cristo Jesús si la gracia del Señor no nos ha alcanzado. No se puede ser hijo de Dios si usted no ha sido enfrentado a la gracia del Señor. No se puede ser parte de la iglesia si la gracia del Señor no se ha manifestado. Reinar en vida no significa reinar sobre los demás, sino que significa ejercer autoridad en nuestro entorno como iglesia. Pero no significa ejercer autoridad sobre las personas. No significa manipular ni controlar a nadie. Reinar en vida significa ver el reino de Dios extendido en nosotros y a través de nosotros. Reinar en vida tiene que ver con la manifestación de la persona de Cristo en y a través de nosotros. Y el texto termina diciendo: con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia. Ustedes saben, hermanos, ustedes saben que la gracia es el favor de Dios dado a nosotros, favor que nosotros, dígalo fuerte, favor que nosotros no merecemos, favor que nosotros nunca pedimos porque no nos interesaba, ni siquiera sabíamos que existía la gracia. Favor que vino a nuestra vida, pero que usted y yo no merecemos. Ahora, hermanos, Pablo, en Romanos capítulo 5, permítame hacerle una pequeña introducción para entender lo que quiero que compartamos. Pablo está considerando más especialmente el tema de la muerte espiritual. Y él dice que la muerte espiritual reinó en nuestras vidas. Usted sabe que todo hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Cuando la Biblia dice que la muerte reinó, significa que la muerte espiritual gobernaba nuestra vida. Hermanos, ¿me están oyendo? La muerte espiritual gobernaba nuestra vida, pero que la muerte espiritual gobernara nuestra vida es algo terrible, porque significa que el ser humano no tiene ninguna opción, que todo lo que el ser humano haga va a estar subyugado a este poder llamado muerte espiritual. Y la muerte espiritual, hermanos, no viene de Satanás. La muerte espiritual es la sentencia de Dios sobre el hombre por haber desobedecido allá en Edén. Y estar bajo el imperio de la muerte es estar gobernado por la muerte. Por eso Pablo dice que mientras estuvimos en tinieblas, reinó la muerte por un solo hombre, o sea, a través de Adán. Pero todos aquellos que hemos sido arrastrados, hermano, hermana, de tinieblas a luz, hemos tenido que experimentar la gracia. Y usted ya sabe que la gracia es el don de Dios que usted y yo no merecemos, el favor de Dios que usted y yo no merecemos. Ahora, hemos experimentado la gracia para que con mayor razón, escuche, para que con mayor razón reine en nuestra vida el poder de Jesucristo. O para que usted y yo podamos reinar juntamente con Jesucristo. ¿Pero qué es lo que es reinar? Extender el reino de Dios. Y también reinar es gobernar, o sea, estar bajo el gobierno de Dios para extender el gobierno de Dios.
Extender el gobierno de Dios, hermano, no tiene que ver con política, no tiene que ver con tomar decisiones, no tiene que ver con tomarnos naciones. Toda esa cuestión, esa shaya, es invención de los falsos profetas. Extender el reino de Dios tiene que ver con predicar el evangelio y que muchos hombres y mujeres sean alcanzados de tinieblas a luz y pasen a formar parte de la gloriosa iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor, aunque el diablo nos esté susurrando otra cosa al oído, es gloriosa, eterna y perfecta. Eso dice Efesios capítulo 5. Amén. Hermanos, de repente nosotros, porque andamos con nuestra visión muy terrenal, miramos la iglesia como lo que botó la ola. Porque hemos tenido experiencias de uno o de otro tipo siendo parte de la iglesia. Pero hermano, eso es porque nosotros estamos con nuestros ojos puestos en las cosas terrenales. Si usted y yo levantamos la vista a lo eterno, nos vamos a dar cuenta que la iglesia del Señor, cuando Cristo murió, se presentó a sí mismo una iglesia, así dice la Biblia, santa, pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Así es la iglesia del Señor. No que así va a ser la iglesia del Señor. Así es. Por causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, para poder entender lo que estamos conversando, hermano, hermana, usted y yo necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado con respecto a la comprensión de la gracia. Porque, ¿sabe? Acá, hoy día cantamos gracia sublime, ¿cierto? Y venimos y hablamos de la gracia, cantamos de la gracia y decimos somos salvos por gracia. Pero de repente nuestras vidas son miserables. Y vivimos en miseria una vida que Dios jamás pensó que fuese una miseria. Y no estoy hablando si te está faltando dinero para pagar la luz a fin de mes. No estoy hablando de eso. ¿De acuerdo, hermanos? No estoy hablando si las enfermedades están disminuyéndonos físicamente. No estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando de las lágrimas que nos toca derramar en nuestro caminar cristiano. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano, no te compró a medias, te compró 100%. No murió por ti a medias, murió 100% por ti. No, tú no eres hijo de Dios 50%, tú eres 100% hijo de Dios. Y Él, hermano mío, no te dio un poco de su gracia. Según la Biblia, te dio abundancia de gracia. Y si la gracia es el favor de Dios que yo no merezco, usted tiene que entender que cuando se te dio ese favor, no se te dio poca gracia. Satanás está empeñado en que usted y yo pensemos que lo que recibimos del Señor no es tan grande. Si usted se mete a YouTube, si usted ve los canales de televisión evangélico, está plagado de predicadores, falsos predicadores, que le va muy bien, por cierto, que tienen iglesias gigantescas, diciendo que el milagro más grande está por venir, que lo mejor está por pasar, que los mejores días ya vienen. Todo eso es falso. El milagro más grande ya vino, fue clavado en una cruz. El regalo más grande ya vino, se llama gracia de Dios. Los mejores días los estamos viviendo. ¿Cómo, hermano Víctor? ¿De qué está hablando? Los estamos viviendo porque estamos en la gracia del Señor. Estamos en Cristo Jesús. Perdóneme, hermano, que yo corrija su forma errónea de entender la Escritura. Pero mi labor es esa. Porque alguno de ustedes, mientras me está oyendo, está pensando, pero cuando estemos en el cielo, ahí sí que vamos a estar bien. Hermano, eso es tener una mirada futurista de la obra de Cristo. Hoy día yo estoy en Cristo Jesús. Y aunque no he experimentado que mi cuerpo corruptible se vista de incorruptible, que es lo único que está faltando, el Señor me ve en Cristo Jesús. El Señor me ve a mí, lo ve a usted. Y cuando nos ve, dice, estos son mis hijos amados en quien me complazco. ¿Sabe por qué usted no dice amén con convicción, con fuerza, lleno de pasión? Porque usted está con sus ojos puestos en una vida sin gracia.
Y una vida sin gracia, hermano Juvencio, es una vida limitada, incapacitada, pobre, miserable, llena de errores, llena de confusiones, llena de dudas. Pero si usted se pone a pensar eso, es la vida de la gente en tinieblas. Usted vaya a hablar con la gente de tinieblas, están llenos de dudas. No saben lo que es la certidumbre de fe, no saben lo que son las convicciones, no saben lo que es vivir en convicción, no se atreven a decir ninguna declaración futura en convicción. Y cualquier cosa que digan parecido a la convicción es orgullo, arrogante y soberbia, pero no convicción. Usted y yo recibimos gracia, pero no recibimos poca gracia. Recibimos abundancia de gracia. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Abundancia de gracia. Por eso que usted es visto por Dios, es visto por Dios, no va a ser visto. Usted es visto ahora, en este momento, por Dios, como su Hijo amado en quien Él se complace. Si a usted le cuesta creer esto, es porque usted tiene su cabeza metida en los asuntos de la tierra y se ha olvidado de lo eterno. Si a usted le cuesta mirar, si usted mira su vida y no es capaz de mirar la obra de Cristo, usted va a seguir aquí irritado con usted mismo, descomplacido con usted mismo, descontento con usted mismo, desconforme con usted mismo y truncado, fracasado, sin poder avanzar en algo que el Señor ganó por completo. Hermano amado, usted no va a ser redimido, usted ya es redimido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted no va a ser regenerado, usted ya fue regenerado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted no va a ser justificado, usted es justificado para siempre. Usted no va a ser parte de la familia de Dios. Usted ahora ya no es extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Está entendiendo? Usted no es un impío tratando de purificarse. Usted es un santo santificándose. ¿Está entendiendo? ¿Logra ver la diferencia? Usted no es un pecador. Porque los pecadores están camino al infierno. Pero hermano Víctor, yo peco. Yo también. Pero mi nueva naturaleza no me hace levantarme anhelando pecar. Mi nueva naturaleza me lleva a vivir, a agradar al Señor. Mi nueva naturaleza dice que en Cristo Jesús estoy completo, estoy perfecto, estoy santo. Y que ya no soy un pecador, soy un regenerado que pudiese en algún momento pecar. Y cuando he pecado, toda la gracia de Dios que es abundante. Porque, hermano, ¿usted cree que son las oraciones de los hermanos que te levantan? Que sirven, pero no te levantan. ¿Usted cree que que es el consejo pastoral, el consejo del hermano que dirige la iglesia, que viene y te permite estar en Cristo Jesús? No. ¿Sirve el consejo del hermano? Claro que sirve, pero no es eso, es la gracia del Señor. Por su gracia no hemos sido destruidos, por su gracia no hemos sido confundidos, por su gracia permanecemos aún en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Hermanos, ¿están acá o no? Escuche bien. Lamentablemente, algunas personas han expresado mal la gracia y quieren llevar a la gente a que tengan cuidado con la gracia. ¿Sabía usted? Hay predicadores, hay maestros de la gracia que cuando la enseñan incorrectamente. Y producto de que la enseñan incorrectamente, llevan a la gente y ellos mismos en sus predicaciones dicen que hay que tener cuidado con la gracia. Alguien a mí me preguntó tiempo atrás si nosotros predicábamos mucho de la gracia. Yo le dije que sí. Entonces el consejo que me dieron fue que tenía que tener cuidado con no predicar tanto de la gracia porque la gracia era peligrosa. Yo le dije, ¿por qué es peligrosa? Porque liberta. Porque hace que el esclavo quede libre. Porque hace que el hombre empiece a vivir de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a lo que los hombres dicen. Porque hace que el que está muerto resucite, porque hace que el ciego vea, por eso es peligrosa. Les digo yo que recién les decía que lamentablemente hay algunos que han hablado de tener cuidado con la gracia.
dicen ellos, no vaya a ser que se convierta en una desgracia. Pero con la gracia, hermanos, no hay que tener cuidado. Y la gracia no hay que equilibrarla absolutamente con nada. ¿Sabe por qué? Porque la gracia no es peligrosa. La gracia es lo mejor que nos pudo haber pasado. Hermanos, hay gente que está predicando hoy día y está diciendo, cuidado con los que predican la gracia. La gracia hay que equilibrarla con el temor a Jehová, para equilibrar el asunto. Porque si no, la gracia se va a transformar en desgracia y se va a volver todo un libertinaje. Los que están diciendo eso no conocen la gracia. Hermanos, si la gracia fuese peligrosa, el apóstol Pablo, que es el que más habla de la gracia, lo habría dicho, ¿o no? Hermano, ¿lo habría dicho o no? Él se habría tomado unos versículos en alguna carta, algún capítulo, y hubiese dicho, cuidado con la gracia. Predicadores, cuando prediquen de la gracia, cuidado, equilíbrenla con otros temas porque se puede transformar en desgracia. Pero la Biblia nunca dice eso. Hermanos, la gracia es lo mejor que te pudo haber ocurrido. Otras personas hablan, no sé si lo ha oído, de algo que ellos llaman el evangelio de la hipergracia. Hiper significa grande, súper, ¿ya? Entonces ellos, para confundir al pueblo, dicen, claro, hoy día algunos están predicando el evangelio de la hipergracia. Eso lo dicen con respecto a todos los que somos predicadores de la gracia. Entonces ellos vienen y dicen, claro, hoy día hay gente predicando de la hipergracia, de la grande gracia, de la supergracia. Y justamente, hermanos, lo que ellos no saben, que ese es el evangelio que tenemos que predicar. En ningún momento la Biblia lo llama la hipergracia. ¿Pero sabe cómo la llama? La maravillosa gracia, la asombrosa gracia, la poderosa gracia, la sublime gracia. La gracia eterna de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Insisto, amados, ¿me están oyendo? Lo mejor que nos pudo haber pasado es haber conocido la gracia del Señor. Porque sin la gracia del Señor, ninguno de los que estamos aquí levantando nuestras manos al cielo lo podríamos hacer. Ninguno de nosotros podría tener la esperanza de que vamos a pasar la eternidad con el Señor Jesús. Ninguno de nosotros podría ni siquiera pensar o atreverse a pensar en ser parte de la iglesia de Cristo. Todo esto es por la gracia del Señor. Muchas veces hemos escuchado el himno Sublime Gracia. Hoy día lo cantamos. ¿Usted sabe quién escribió Sublime Gracia? Un capitán de barco llamado John Newton. Y John Newton escribió este himno. Y todos cuentan esa parte de John Newton. Pero ¿sabe quién era John Newton? John Newton era un capitán de barco, pero era un asesino. John Newton no era un capitán de barco que hacía todo legal. Era un contrabandista de esclavos que los traía desde el África a Inglaterra. Pero por el camino los esclavos, por las insolaciones, por tantos días en el mar, por la falta de comida, se enfermaban. Y él, ¿qué hacía con los esclavos que se empezaban a formar? Esto lo cuenta la historia. Los tomaba y los lanzaba al mar con una piedra para sacarse de encima un peso molesto, una carga molesta. Estamos hablando de seres humanos. John Newton mató a cientos de esclavos que no le servían para ser vendidos en Inglaterra. Era un asesino, era un desgraciado. Y ese John Newton fue alcanzado por la gracia del Señor, y es John Newton el que escribe y dice, sublime gracia que a mí, perro vil, salvó. Nosotros la cantamos, que a mí, vil pecador, salvó. La arreglamos nosotros. Pero él, cuando la escribió diciendo, sublime gracia que a mí, perro vil, salvó. La gracia le mostró lo infeliz de su vida. La gracia le mostró la atrocidad de lo que él hacía. Era un hombre terrible, un asesino. Contrabandeaba seres humanos. Y la gracia
cambió su vida. Esa sublime gracia que usted y yo cantamos, esa es la sublime gracia que vino a nuestra vida. Amados, el evangelio que tenemos que predicar es el evangelio de una gracia asombrosa. No es simplemente el evangelio de la gracia. ¿Sabe por qué es la gracia asombrosa? Porque si hoy día buscásemos personas que nos conocen y si les pedimos que puedan decir algo en contra de nosotros, las vamos a encontrar. ¿Sabía usted o no? Y no hay que ir muy lejos. Y mientras más conocida es la persona, más vamos a encontrar. Si hoy día salimos allá afuera a buscar testigos en su contra y en mi contra, van a ver hasta de nuestras propias familias. ¿Está oyéndome, hermano? Pero la gracia asombrosa vino y esa gracia asombrosa acalló todo dedo condenatorio en tu contra. Esa gracia asombrosa vino, te cubrió completamente, te arrastró de las tinieblas a la luz, te dio vida, te colocó, te posicionó en Cristo Jesús, te metió dentro del cuerpo mítico de Cristo que es la iglesia, te hizo uno con otro hombre, otra mujer que venía en las mismas condiciones que tú y te revistió, escúchame bien, de la naturaleza de Cristo. ¿Es gracia o es gracia asombrosa? Le vuelvo a preguntar. ¿Es gracia o es gracia asombrosa? Si hoy día Satanás se presentara delante de Dios, que no creo que lo haga, pero estoy arrastrando la escena de Job capítulo 1. Si hoy día se presentase y él dijese, vengo de rodear el pueblo de nacimiento y no encontré ninguno justo, ni a ese grupito que se junta en tal parte, ninguno justo. La respuesta del Señor sería, ¿y no has considerado a ese grupito? Que no hay otro como ellos, justos, santos, perfectos, apartados del mal. Y hermano, eso es lo que Dios diría. ¿Y sabe por qué Dios diría eso? Por la gracia. ¿Está oyendo, iglesia? El evangelio que nosotros debemos predicar es el evangelio de una gracia asombrosa, que con perdón reventó un día nuestras cabezas. ¿Sabe, hermano? No sé qué le pasó a usted, pero cuando yo comprendí la gracia, me acuerdo en esos años atrás, cuando la comprendí, yo crecí. Yo como ser humano crecí en un núcleo que vivía bajo maldición, bajo condenación permanente, todo era condenatorio, todo era acusar, y de repente me encuentro con un don maravilloso llamado gracia que permite, hermano, que el hombre y que la mujer que no merece perdón reciba perdón eterno. La Iglesia Católica en los años de la Inquisición, ¿sabe lo que hacía? Tomaba una moneda, la lanzaba al cielo, el sacerdote, puntualmente uno que se llamaba Tetzel, la lanzaba al cielo y decía, en el momento que la moneda caiga en una cajita que tenían de madera, en el momento que la moneda caiga a la caja, ustedes recibirán 10.000 años de perdón, 20.000 años de perdón, 50.000 años de perdón. Eso se llamaban las indulgencias. Se pagaba por el perdón de pecados. Amados, si usted sabe lo que es ofender a Dios, usted tiene que reconocer esta mañana que usted y yo vivimos bajo una gracia asombrosa. Que aunque hemos ofendido a Dios y hemos pisoteado el corazón de Dios muchas veces, el Señor sigue perdonándonos maravillosamente. Por eso es que predicamos el evangelio de la gracia. Una gracia que asombra, que con perdón revienta nuestras cabezas. El evangelio de una gracia que hace ver que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho sin nosotros. Amén. Cualquier grupo que crea en Cristo y que no entienda esto que acabo de decir, es porque no conoce la gracia.
Todo lo que Dios ha hecho en tu vida lo ha hecho sin tu participación. ¿Cómo uno llega a ese entendimiento tan complejo? Por la gracia. ¿Sabe que es algo que usted hace todos los días de manera mecánica? Inhalar y exhalar. Usted lo hace por la gracia del Señor. Porque el día que el Señor diga que usted no inhala y no exhala más, se acabó eso. No hay respirador artificial que lo mantenga usted respirando, si Dios no lo permite. Entender eso que acabo de decir es por gracia. Lo ha hecho sin nosotros. Nos beneficiamos de esos, pero Él lo hizo sin nosotros. El evangelio de una gracia que nos hace ver y entender que en Cristo Jesús todos somos iguales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso ya es maravilloso. Vaya a cualquier grupo religioso, no todos son iguales. No, están los siervos de Jehová, están las siervas de Jehová, están los atalayas, están los sacerdotes, están los santos y los no tan santos, están los que hablan en lengua y los que no hablan en lenguas. Y la gracia del Señor, ¿sabe lo que hace entender? Que todos éramos igualmente pecadores y que la gracia del Señor nos pone a todos en Cristo Jesús. Hermanos, yo, Marcos, que estamos presentes, no somos superiores a ustedes. Somos ministros de esta iglesia, sí, pero no somos superiores a ustedes. No somos mejores que ustedes. Probablemente somos peores, pero no somos mejores. Somos iguales, porque la gracia nos ha posicionado juntamente con ustedes en una persona maravillosa, dentro de una persona maravillosa que se llama Cristo Jesús. Yo me crié en una iglesia que tenía 3 filas de banca. Cuando uno entraba en la fila del medio, ¿se acuerdan que 30 años atrás se usaban los abrigos de piel? Los zorros, los coipos, ¿se acuerdan, no? Ya. Uno entraba y en la fila del medio estaban todos los abrigos de piel. Coincidentemente los coipos se juntaban ahí. Y en la fila de allá estaban todas las hermanas con chalequitos tejidos por ellas mismas, los hermanos con chalecos de lana de oveja, la gente más sencilla de la congregación. Y en la fila de allá estaba todos los jóvenes, los niños, que ahí se juntaba de todo. Pero uno entraba y uno evidenciaba que no era todo igual. El trato no era el mismo para todos. Y la gracia del Señor nos llevó a comprender que usted puede ser una persona altamente preparada, altamente en términos académicos. O usted puede ser una persona muy precaria en términos académicos, y Dios los pone a los dos como hermanos en Cristo Jesús, iguales. Amén. Usted puede ser una hermana que tiene 2 dones, que es lo que Dios le quiso dar, y está otro hermano que tiene 15 dones, por decir algo solamente. Y el que tiene 15 dones no es superior a usted. De hecho, el que tiene 15 dones necesita esos dones, porque si no sería un miserable. Porque así como los hombres visten sus miembros más viles con mayor decoro, lo mismo hace el Señor en el cuerpo para que no haya desaveniencia entre los miembros. Pero eso uno lo entiende por medio de la gracia del Señor. La gracia del Señor nos ha permitido entender que todos somos iguales. Y esto es maravilloso. El evangelio de una gracia que nos hace ver que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho sin nosotros, nos beneficiamos de eso, pero Él lo hizo sin nosotros. El evangelio de una gracia que nos hace ver y entender que en Cristo todos somos iguales y en Cristo todos hemos sido igualmente bendecidos. Y aquí me quiero detener, hermanos. Nosotros nos ponemos a mirar para el lado. Y como todavía nuestra mente necesita renovación, hermanos, nuestra mente necesita renovación, necesitamos ser renovados en el entendimiento. ¿Por qué? Porque yo miro a mi hermana X
que fue a la universidad, se tituló y tiene un magíster y tiene después un diplomado, y yo no fui a la universidad y me siento en desventaja y parece que a esta hermana Dios la bendijo más. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que usted ve al otro hermano que usted todavía no puede cambiar su vehículo de tantos años, que le da tantos problemas y que es un auto viejo, que hay que cambiarlo, pero usted no tiene cómo? Y el otro hermano renovó el auto por el uno del último año y más encima ese hermano no se congrega casi nunca. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que Satanás viene al oído y le dice, mira, algo aquí no está bien? ¿No le ha pasado, hermano? Porque a mí me ha pasado. Y cuando nos pasa eso es porque nos desenfocamos. Amados, nos desenfocamos de dónde tenemos que tener puesta nuestra mirada. Nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en la gracia de Dios, porque fue la gracia de Dios la que nos alcanzó y nos arrastró al reino de la luz. Les decía yo que la gracia de Dios nos permite entender por revelación que delante de Dios todos somos iguales, y escuche, y que delante de Dios todos, absolutamente todos, estamos igualmente bendecidos. Por eso es que yo no le puedo decir a Yorkie, hermana Yorkie, que Dios te bendiga, porque la palabra, la expresión te bendiga, es la declaración de un anhelo de que ella experimente algo que se llama bendición. Cuando yo le digo eso, hermana, Dios te bendiga, le estoy diciendo, hermana, yo quiero que Dios te bendiga porque me doy cuenta que eres una maldita. Eso es. Lo contrario, bendita. Eso es. Pero cuando yo voy a la gracia me dice, Víctor, abre los ojos. Fuiste bendecido con toda bendición espiritual juntamente con Cristo Jesús. Ay, mi hermana Yorkie, Señor, fue bendecida juntamente con Cristo Jesús, con toda bendición espiritual. Entonces mi hermana es una bendita del Señor. Pero no solo ella, Kika también. Mi mamá, que no entiende mucho, que no va a saber cómo explicar lo que yo estoy diciendo, pero que cree que Cristo murió por ella en la cruz, fue bendecida con toda bendición espiritual. ¿Está entendiendo? Y si hoy día aparece un hombre o una mujer que no sabe leer ni escribir, que está lleno de precariedades culturales, que en términos culturales, sociales, es el más bajo, el más vil, que usted inclusive, quizá usted la pensaría sentarse al lado de él porque anda muy hediondo, su aspecto no es el mejor, pero si él cree en esta gracia maravillosa, él fue bendecido con toda bendición espiritual. Aunque Satanás se levante del infierno a decirte otra cosa, eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén, iglesia. Pero ¿quién nos permite ver eso? La gracia. Yo le recuerdo que la gracia es Cristo y Cristo es la gracia. Es un evangelio que cuando nosotros lo predicamos, lo más seguro, escuche, esto pasa a Marco cuando predicamos el evangelio de la gracia. Y a cualquiera que le toque un día predicar aquí, lo más seguro es que nos van a acusar de que estamos dándole permiso a la gente para pecar. ¿Sabía? Cuando el evangelio de la gracia es bien predicado, mi hermana, se van a levantar otros a decir, no, ahí se da permiso para pecar. Yo hago una pregunta, la hago en general. Se la hago a usted, pero la hago en general. ¿Usted necesita permiso para pecar? ¿Yo tengo que darle permiso para pecar? ¿Yo tengo que venir donde usted y decir, hermano, ¿me dan permiso para pecar? Estupidez más grande. El que va a pecar nomás. Enseñar la gracia no es decirle, ya, ahora vayan a pecar. Hermanos, enseñarle la gracia del Señor a la gente es capacitarlos sobrenaturalmente para que puedan reinar en vida con Cristo Jesús, para que el evangelio sea extendido y para que ellos puedan experimentar el poder de la gracia en su propia vida. Escuchamos la solicitud de nuestra hermana Marlene aquí, ¿cierto? ¿Ustedes la vieron contenta o triste? No hay un consejo humano que cambie esa tristeza.
No hay terapia psicológica que cambie esa tristeza. No hay brujería que la cambie. Solo la operación de la gracia. Entonces, cuando la iglesia es expuesta al poder de la gracia empieza a ministrar los corazones de una forma sobrenatural, porque la gracia es el gran favor de Dios actuando por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Hermano, ¿con qué se va a edificar la iglesia? Con la abundante gracia del Señor. ¿La gracia que recibimos del Señor es miserable o es abundante? ¿Está convencido de eso? ¿Está seguro de eso? Le vuelvo a preguntar, ¿la gracia que recibimos del Señor es abundante o es miserable? ¿Usted lo ve en su vida? ¿Usted ve esa abundancia en su vida? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué la derrota se vuelve algo constante? ¿Por qué no podemos caminar a paso firme? ¿Por qué nuestros pasos son siempre titubeantes? ¿Por qué el primer rugido de uno que ruge como león, pero que no es león, ruge como, pero no es león? Nos atemorizamos. No le digo que usted se atemoriza, me incluyo, nos atemorizamos. ¿Por qué? Porque cuando vemos el matrimonio que está cayéndose a pedazos, o vemos esta situación con el hijo, o vemos esta situación con la hija, o vemos una situación en medio de la iglesia, ¿por qué amedrentarse? ¿Por qué salir arrancando? ¿Por qué confundirnos a tal medida? Si la gracia que recibimos es... El texto lo dice, que aquellos que han recibido abundancia de gracia pueden reinar en vida juntamente con Cristo Jesús. Escuche, les dije yo que lo más seguro que cuando prediquemos la gracia es que nos van a acusar ¿de qué? De que estamos dándole permiso a la gente para pecar. Pero hermano, está claro que se peca sin permiso, ¿cierto? Ya, escuchen. Hay un predicador llamado Martin Lloyd Jones que dijo esto. Dijo, lo normal que va a ocurrir cuando un predicador del Evangelio de la Gracia predica es que la gente va a empezar a experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Y es la propia gracia del Señor la que va a regular esa libertad dentro de él, para llevarlo a vivir consciente y plenamente delante de Dios. Y el hermano Martin Lloyd Jones dijo, la gente peca sin permiso, no necesita mi permiso para pecar. Por eso es que este evangelio lleva a la gente religiosa, a la religiosa, a pensar que predicar la gracia es dar licencia para pecar. Pero no, hermanos, predicar la gracia es tomar nuestra mente y renovar el entendimiento para entender el poder del evangelio en nosotros. Porque la gracia que Dios nos dio no es miserable. No es miserable. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Hermanos, hermanas, no se distraigan. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Imagínense que tienen una cuenta corriente, que tienen 3 cuentas corrientes, en 3 bancos diferentes. Pero que en cada banco, hermano, quiero que me siga, porque le va a servir el ejemplo. En cada banco usted tiene 1.000 millones de dólares. En cada banco. ¿De acuerdo? Y le llegan las cuentas a fin de mes. Quiero que usted me cuente cuál va a ser su reacción. ¿Cómo, hermana York? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con usted? Ya, pero escuche. Le paso el auto a mi hija, a mi hijo, a mi nieto, y me lo choca y dicen pérdida total. Se compra otro, porque plata hay. Me entero que mi cuñado lo tienen que operar y la operación vale 15 millones de pesos chilenos. ¿Hacemos completo para juntar la plata? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que usted ve por todos lados? ¿Poca o mucha? ¿Cómo se llama eso?
Eso es lo que usted tiene. Pero elevado a N. Se llama gracia. Hermano. ¿Sabe? Yo sé que estoy golpeando fuerte a las tinieblas aquí con esto. Porque las tinieblas son como perros. Las tinieblas son como perros que ladran y que nos arrinconan, nos atemorizan. Y nos dicen que van a acabar con nosotros, que por nuestra vida, porque pequé, porque esto otro, o por la vergüenza, y se nos vienen encima. Pero cuando Cristo murió, desató un río de gracia que no ha dejado de correr y es abundante para sus hijos. A mí a veces me ha faltado para pagar la luz y no tengo del sueldo. Y me complico porque me la van a cortar. Entonces me acerco donde uno de mis hijos que trabaja y le digo si me pueden ayudar. Pero si se me sumaran 2 deudas más, no hay más que hacer. No tengo dónde más echar mano. En términos materiales. En términos espirituales, y nuestra vida es espiritual, nuestra naturalidad es gobernada por lo espiritual de nuestra vida. Amén, iglesia. Tengo abundancia de gracia. Abundancia de gracia para ver cambios reales en nuestra vida. Abundancia de gracia para perdonar. Nosotros sí podemos perdonar. Lo vuelvo a decir, Satanás, esta iglesia sí puede perdonar. Porque hay abundancia de gracia para perdonar. Sí, podemos sacarnos de encima los vicios, sí podemos sacarnos de encima las torpezas, las necedades. Todo lo que tenemos en nuestra vida que nos complica. Porque hay abundancia de gracia. ¿Usted lo cree, hermano? Hermano, ¿usted cree lo que yo estoy diciendo? ¿Lo dice la Escritura? Sígame, por favor. Hay algunos que se podrán negar a pensar que todos estamos igual de bendecidos en Cristo. Que a una persona que no, escuche bien, escuche. Que a una persona que no ora ningún día puede estar igual de bendecida que aquellos que oran todos los días. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué tipo de predicador se atreve a decir esto? Los que conocemos la gracia. Porque ¿sabe cómo predican lo otro? El que no ora le va a ir mal. Y el que ora le va a ir bien. Porque tienen en su cabeza que Dios actúa de acuerdo a lo que hacemos nosotros. ¿Se acuerdan que antes les dije que Dios todo lo que ha hecho en nosotros lo ha hecho sin nosotros? Dios no te bendice porque oras. Tú oras porque estás bendecido. ¿Entiendes? Dios no te bendice económicamente porque diezmas. Tú diezmas porque tú estás bendecido por Dios. Dios no te bendice porque tú eres generoso. Dios no te bendice porque tú das. No, Dios no te bendice porque tú te acuerdas de tu hermano. Tú das, tú te acuerdas de tu hermano, tú diezmas, tú ofrendas y tú sirves por causa de que ya estás bendecido. Logra ver que la cosa es al revés. Porque hay abundancia de gracia. ¿Me están oyendo? Hay algunos que se podrán negar a pensar que todos estamos igualmente bendecidos. Pero la gracia enseña que el que no ora está bendecido con toda bendición espiritual. Y la gracia enseña que el que ora está igualmente bendecido con toda bendición espiritual. Ya que nada de lo que Dios nos ha dado lo provocamos nosotros, ni lo producimos nosotros. Siempre es el resultado de su gracia. Amén. Pero esto hace que algunos, porque les dije yo que hay dos problemas, o no se los dije, pero se los digo ahora. Hay dos problemas para malentender la gracia. Una es que hayan hombres predicando la gracia de manera incorrecta. ¿Correcto?
Y la otra es que los que están sentados, escuchando, entiendan el asunto al revés. Usted no puede salir de aquí hoy día, ¡oh, qué bueno que no hay que orar! ¡Qué bueno que estoy bendecido igual! ¡Qué bueno que... ¡Uy, menos mal el hermano Víctor lo dijo! Y si alguien nos pregunta, el hermano Víctor dijo. No, hermano. Yo no le estoy diciendo que usted no ore. Yo le estoy diciendo que usted ore o no ore, usted está igualmente bendecido. Pero le estoy enseñando en Cristo Jesús que si usted ora es porque usted está entendiendo esto. A ver, si Rebeca, en la relación que Rebeca tiene con su hermano Víctor, si Rebeca, cada vez que el hermano Víctor se ha acercado por 10 años a pedirle una ayuda, Rebeca siempre me ayuda. Y por primera vez es al revés. Rebeca viene donde el hermano Víctor le dice, hermano, ¿me ayuda en esto? Mi reacción, no voy a hacer esto para que ella me ayude. Yo me voy a mover en la conciencia que tengo de todo lo que yo he recibido por Rebeca. Eso se llama gratitud. Y en gratitud me voy a mover, aunque Rebeca nunca más me haga un favor. ¿Está entendiendo? Cuando uno empieza a entender la abundancia de gracia que hemos recibido, todos los movimientos que uno hace a los otros, nacen desde un corazón, escuche, lleno de gracia y lleno de la comprensión de la gracia. Yo no quiero ver a ninguno de ustedes enredado en la mugre del pecado. Pero si llega a pasar, yo voy a estar ahí. Y me voy a meter a sacarlo. Con el riesgo de que los otros acusadores que están mirando me acusen contigo. ¿Sabe por qué lo voy a hacer? Por la comprensión que tengo de la gracia que yo he recibido todos los años de mi vida. No lo voy a hacer para que usted diga, tengo que devolverle la mano al hermano después. Lo tengo que hacer porque tengo una comprensión de que yo vivo en abundante gracia. Si yo no viviese en abundante gracia, ya no estaría siguiendo a Jesús, no estaría predicando el Evangelio, porque me han pasado cosas que han sido para hacerme pedazo. Pero la abundancia de la gracia, la abundancia del poder de Dios que actúa en nosotros es suficiente para cada uno de nosotros. Amén, iglesia. ¿Está entendiendo esto de la gracia? ¿Es poco o es mucho? Óigame, por favor. Cuando vamos entendiendo la gracia nos muestra que es la naturaleza de Dios la que está en nosotros y que así es Él, un Dios de gracia. La gracia hace que todos estemos en la misma posición. La gracia hace que todos estemos en el mismo lugar, en Cristo Jesús. Nos hace entender que cualquier cosa que nosotros hagamos es por causa de su gracia maravillosa. Cuando vamos entendiendo la gracia por revelación, siempre la gracia le va a dar la gloria a Dios. Porque si yo pienso que es por mi oración, que es por mi acción que Dios ha hecho esto o aquello, entonces yo me estaré llevando la gloria y no Cristo. No, escuche bien, no oramos para que Dios actúe. Disfrutamos de la comunión con Dios en oración. Si Dios me ha colocado en Cristo y me ha hecho uno con Él, es por su gracia, no por lo que hacemos para Él. Oramos porque forma parte de nuestra naturaleza. Hermanos, ¿quién mora en usted? ¿Y se acuerda que Cristo en el Getsemaní, cuando hubo que orar, qué hizo? Cuando hubo que orar, ¿qué hizo? ¿Oró o se fue a comer sushi? Oró, ¿correcto? Ya. ¿Cristo mora en usted? Él sabe que usted tiene que orar. Usted no ora para estar bien con Dios. Usted ora porque la naturaleza de Cristo está en usted. Usted adora porque la naturaleza de Cristo está en usted.
Usted sirve porque la naturaleza de Cristo está en usted. Pero no hacemos nada para que Dios mueva su mano, porque Dios mueve su mano a su favor en su vida, siempre por poca o mucha, abundante gracia. Escuche, Él me ha colocado en Cristo y me ha hecho uno con Él. Es por su gracia. No es por lo que yo haya hecho, no es por nuestra obediencia. Si alguien ve este video, va a decir, herejía. Los cristianos tienen que obedecer. No, los cristianos no obedecen. Los cristianos mueren juntamente con Cristo Jesús para que la vida de Cristo, el único obediente, se manifieste en nosotros. Y eso es por gracia. Hermano querido, si no fuese por gracia, ¿qué hace el ladrón de la cruz en el paraíso? ¿Está oyendo? Si no fuese por gracia, hermanos, ¿por qué Dios inauguró el paraíso con ese ladrón? ¿Por qué no se buscó a uno que haya ayunado por lo menos alguna vez? ¿Por qué no se buscó a alguno que haya sido temeroso de Dios? ¿O alguno que haya sido criado con la mamá cristiana? No, se buscó a un ladrón, a un malhechor que maldecía al propio Dios estando en la cruz, hermano, que no se alcanzó a bautizar, que no fue a ningún culto, no mostró ningún cambio de vida. ¿Me está oyendo? No mostró ningún cambio de vida. Pero Dios lo justificó completamente. Yo con eso no le estoy diciendo que no hay que mostrar cambios de vida. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? La línea es súper fina. Pero yo estoy hablando por revelación. Claro que si la gracia de Dios está en mí, me va a ir transformando. Y me va a ir cambiando. Y el resto va a haber cambios de vida. Pero cuando no lo vemos en alguno de nuestros hermanos, gracia. Gracia. Cuando vemos que ese hermano no se endereza y que ya como que ya lo queremos desechar. ¿Sabe lo que significa cuando hay 20, 30, 40, 100, 200, 500 dedos acusándote como pecador? Y que de repente se levanta entre medio de esos 200 dedos una mano, no para acusarte, para abrazarte y para decirte sal rápido de ahí porque te necesito bien. ¿Sabe lo que significa eso? Gracias. ¿Dónde están los que te acusaban?, le dijo Jesús a la mujer adúltera. A una adúltera, por hermano. A una de las personas más aborrecibles en la cultura judía, junto con los leprosos. La mujer levantó la cabeza y miró, le dijo, ya no están. Y Jesús viene y le dice, sí, correcto, quité todos los dedos acusadores, pero escucha, todavía estás bajo la condenación. Y yo no te condeno. Yo, que soy el único que te puede condenar, no te condeno. Ve en paz y no pequen más. ¿Qué recibió esa mujer? Poca. ¿Está recibiendo esta palabra, hermano? Iglesia, Gracia y Cruz. Miren cómo nos llamamos nosotros. Nos podríamos llamar los testigos del Señor del siglo XXI. Pero nos llamamos Ministerio, Gracia y Cruz. ¿Por qué? Porque creemos en el poder sobrenatural de la gracia y en el acto sobrenatural de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe que no sirve de nada que yo crea en la gracia para mí y no crea en la gracia para Sandra? ¿Me está oyendo? No sirve de nada que yo crea que sí, Señor,
muchas gracias por la gracia para mí. Pero cuando Sandra necesita gracia, no se la doy. ¿Está entendiendo? Significa que me predican una gracia selectiva, una gracia rara, una gracia híbrida, una gracia que es para algunos y para otros no. Y la gracia del Señor es para todos aquellos que Él llamó de tinieblas a luz. Amén. Entendiendo esto, aunque la gracia no tiene ningún problema, escuche, aunque la gracia no tiene ningún problema, ¿cuál es el problema de la gracia? Esto tiene dos respuestas. La primera es que algunos no están predicando la gracia verdadera. La llaman gracia, pero no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Y otros, cuando escuchan hablar de la gracia, distorsionan el mensaje porque su mente está llena de condenación, llena de humanismo, llena de negatividad, llena de imposibilidades. Hermanos, la gracia de Dios es justamente para que lo imposible sea posible. Hermano, ¿sabe usted qué es lo más imposible en este mundo? Lo más imposible. Porque hay un dictamen de Dios. El dictamen de Dios está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es imposible que el muerto viva. ¿Y qué hizo la gracia? Resucitó a todos los muertos que están aquí. Porque, hermano, ¿qué puede hacer el muerto para resucitar? ¿Por qué? ¿Qué puede hacer el muerto para pedir ayuda? ¿Por qué? ¿Qué puede hacer el muerto para contribuir a autoayudarse? ¿Por qué? Por eso es que la gracia del Señor es la única operación que un muerto puede experimentar. Amén. Así que vosotros, oh amados, de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Escuche, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia, hermano, hermana, nos hace ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. A mí me gusta mi iglesia. No sé si a usted le gusta su iglesia, pero a mí me gusta mi iglesia. Me gustan mis hermanos. Me gusta cuando estamos juntos. Prefiero estar con ustedes con cualquier grupo, inclusive familia. Porque la gracia nos hace ver quiénes somos. Si otros opinaran de nosotros, probablemente no tienen mucho bueno que decir. Probablemente. Pero ¿sabe? Si le pedimos a Dios que opine de nosotros, ¿qué piensa usted que Dios va a decir? Eso va a decir. Hermano, eso va a decir. Si alguien se levanta una palabra de Dios y le dice, Señor, ¿qué piensas de esa gente? Mi Biblia dice que Él va a decir, esos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. Eso es lo mejor que tengo. Porque Él ve, por gracia, a Cristo. Y como ve a Cristo, Cristo cubre las faltas, los errores, lo que no está bien, lo que aún no ha sido transformado, lo que aún no ha sido hecho nuevo, lo que aún no ha sido renovado en nuestra mente. Hermano, esa es la visión divina que hay para ti. ¿Sabe por qué tenemos problemas en nuestro caminar diario? Porque luchamos con la condenación que el diablo trae a nuestra mente. Pero Romanos 8:2 dice, ahora pues ninguna condenación hay
Ahora, después de la gracia, ninguna condenación hay, porque la gracia que hemos recibido es abundante. Él nos ha colocado en una posición de justicia, no en una posición de condenación. Hermanos, cuando hay gente condenándote que es de iglesia, esa gente no conoce la gracia. Porque Dios te tomó, Marco, y te puso en una posición. Lo puso en la posición de justificado. Dios la tomó, Marlene, y la puso en la posición de justificada. Dios te tomó, Kika, y te puso en la posición de justificada. El asunto es que a los tres hermanos que nombré, Marco, Marlene y Kika, tienen que abrazar con toda la fe que Dios les ha dado eso que Dios dice. Porque eso no va a impedir que los dedos acusadores se levanten, pero sí va a impedir que la acusación venga sobre ti, porque tú no estás en condenación. Amén. Hermano, si me oyeran lo que estoy diciendo en otras partes, rasgarían vestiduras, porque no conocen la gracia como es. La gracia es maravillosa. La gracia hizo que un asesino liderara al pueblo de Israel por 40 años. La gracia hizo que un traidor, un usurpador, lo llamaran Israel, padre de muchedumbres. La gracia hizo que el perseguidor de la iglesia se transformara en el apóstol a los gentiles. La gracia hizo que una ramera allá en Jericó salvara a los espías que el Señor había enviado. La gracia hizo que esa misma ramera, esa prostituta, esa degenerada, fuese parte de la genealogía de los antepasados de Jesús. Dígame, ¿cómo pasa eso? ¿Está oyendo? Los religiosos rasgan vestiduras, dirían Jesús. Jesús no era tataranieto de una monja. No, fue tataranieto de una prostituta llamada Rahab, que en su condición caída le creyó a Dios, igual que Abraham, igual que usted y yo, y por haber creído la obra de Cristo en la cruz, la gracia la alcanzó y la metió dentro del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Todas nuestras acciones de pecado han sido perdonadas. ¿No me escucharon? Todas nuestras acciones de pecado han sido perdonadas. Por supuesto que sí. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: las ovejas pueden ensuciarse en el barro, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. Y usted no es cerdo, usted es oveja. A veces pecamos, a veces ofendemos a Dios y dañamos el corazón del Señor. Pero la gracia es tanta, la gracia es tan maravillosamente abundante que viene, te saca de ahí, te hace pedir perdón, produce arrepentimiento y te mantiene posicionado donde Cristo te dejó. ¿Y dónde Cristo te dejó? En Cristo Jesús. Por gracia. Una persona que ha nacido de nuevo, escuche, no tiene ninguna atracción por el pecado. A veces falla, pero no busca el pecado. No se satisface en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el que ha nacido de nuevo, aunque a veces falla, y como oveja se ensucia con el pecado, pero como ha nacido de nuevo, su satisfacción es Cristo. A nosotros tienen que tentarnos, hermanos, porque usted lo único que quiere es Cristo, ¿sí o no? En Cristo ya no quiero pecar. ¿Quién soy yo en Cristo? Uno que no quiere pecar. Mi alma está en un proceso de transformación, en un proceso de madurez, y lamentablemente todavía cometo pecado,
todavía hierro el blanco, pero mi espíritu, la naturaleza que habita hoy en mí, Cristo mismo, esa naturaleza ya no tiene nada que ver con el pecado, porque el pecado ha muerto en nosotros completamente y esto ha sido por gracia. Y nosotros hemos muerto al pecado y esto ha sido por gracia. El pecado no nos atrae por gracia. Nosotros ahora tenemos una naturaleza de justicia por gracia. El nacido de nuevo tiene una sola naturaleza y es la naturaleza de Cristo, y esto es por gracia. Qué terrible que no te mencione a ti. Qué terrible que no te diga que es por gracia y por tu puntualidad. Con eso no le estoy diciendo que el otro domingo llegue a las 10:30. Llegue 10 para las 10. Pero no es tu puntualidad la que te lleva al cielo. Es la gracia. No son tus diezmos. Pero esta iglesia necesita moverse. Si usted no lo hace por gratitud al Señor, no lo haga. Porque no son tus diezmos, no es tu dar, no es tu generosidad la que te lleva al cielo. Es la gracia. Amén, hermanos. Hermanos, ¿saben? Yo soy una persona que estudia harto la Biblia. Leo 3, 4 libros al mismo tiempo. Tengo esa capacidad. Pero lo que entiendo es por... Si puedo explicar algo es por... No es porque soy mejor que ustedes. Si Dios lo decide, usted también lo puede explicar bien. No tenemos que creernos el cuento de nada. No somos nada, no somos nadie. Somos lo que somos. De nuevo, somos lo que somos. Y su gracia no ha sido escasa con nosotros. Antes, dice la Biblia, ha sido mucho más abundante. Un día vamos a hablar de la doctrina del mucho más. ¿Sabía que existe la doctrina del mucho más? ¿Sí? Se llama la doctrina del mucho más. Y uno de esos textos es este. Pero mucho más. Ahora en Cristo Jesús, por abundancia de gracia y el don de justicia, podremos reinar en vida con Cristo Jesús. Amén. Necesitamos entender que la gracia, escuche, trabaja a favor nuestro. ¿Sabía eso usted? ¿Me oyó la frase? La gracia trabaja a favor nuestro. Y la gracia es Cristo. Y Cristo es la gracia. Entonces lo que le estoy diciendo yo es que Cristo trabaja a favor nuestro. Oh, hermano, ¿usted me oyó? ¿Me oyó, hermano, no? Cristo trabaja a favor nuestro. ¿Cómo le irá a ir al Señor en lo que está haciendo? ¿Podrá el Señor lograr lo que está haciendo en tu vida? ¿Lo irá a frenar a alguien? ¿Irá el infierno a poder parar al Señor? Hermano, usted fue alcanzado por la gracia fue en las tinieblas, te dio vida, te arrastró, te metió en el reino de la luz, te metió dentro de Cristo, pero la gracia no te abandonó. Juan 1:14 dice que la gracia y la verdad fueron derramadas sobre Cristo en forma abundante. Y si Cristo mora en ti y en mí, significa que la gracia de Dios mora en nosotros. Entonces la gracia trabaja. Esa misma gracia que nos alcanzó y nos colocó en Cristo no nos debe preocupar mucho por cómo nos sentimos hoy. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Si usted cree que la gracia de Cristo trabaja a favor nuestro, no nos tiene que preocupar mucho cómo nos sentimos hoy. ¿Está entendiendo por qué? ¿Está entendiendo por qué? Me siento desmotivado, me siento traicionado, me siento cansado, me siento triste, me siento sin fuerza, me siento culpable, me siento solo, me siento que no puedo, me siento frustrado. No me tiene que preocupar mucho con cómo me siento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su gracia trabaja a favor nuestro.
Hermano, lo que sientes ya va a pasar. ¿Quién siente calor? ¿Alguien siente calor ahora? Va a llegar abril. Va a llegar abril. Y yo le voy a preguntar. ¿Y sabe qué me van a responder todo? Que no sienten calor. Ahora sienten otra cosa. Frío. ¿Quién siente hambre? Cristóbal, ¿sientes hambre? ¿Ya vas a comer? ¿Me está entendiendo lo que quiero explicarle? Hermano, ¿me está entendiendo? Lo que yo siento ya es válido porque hay emociones en mi vida. Pero hermano, que no te preocupes. La gracia trabaja a favor nuestro. La gracia está operando en nuestra vida ahora. Hermano mío, ¿usted cree que el Señor te va a dejar a expensas del diablo? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Y yo le di permiso. Pedro se tuvo que haber urgido, me imagino yo. Tuvo que haber dicho: pero ¿cómo le dio permiso? Y Jesús viene y dice: pero tranquilo, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. De esta vas a salir. Rema de Dios. De esta vamos a salir. Rema del Señor. Rema, palabra del Señor. Recíbala en su corazón. Puede el infierno venir y rugir. Pero gracias por la gracia que es más abundante. El Señor acalla las voces. El Señor aquieta a los perros que quieren comer nuestras carnes. El Señor frena las tinieblas con abundancia de gracia. Reciben la palabra, hermanos. Gracia. Gracia. No nos debe preocupar mucho cómo nos sentimos hoy, sino que sepamos por revelación de que estamos bendecidos con toda bendición. En medio de los malos días que tenemos, seguimos estando bendecidos con toda bendición. La bendición que Dios puso dentro de nosotros no se ha acabado. La bendición en un mal día no va a menguar. Un mal día no te puede quitar la maldición. Una declaración de juicio de otro contra ti no te quita la bendición, porque la bendición que tú tienes está dentro de ti. Todos los días estamos completamente bendecidos y eso lo ha hecho la gracia de Dios en nosotros. ¿Van a venir malos días? Sí. Los hemos tenido. El año pasado, este mismo día, yo estaba con la cabeza sumida en el sillón de mi casa, llorando. Pero hay abundancia de gracia. Yo hoy día estoy de pie predicando la gracia. Que no te preocupes con cómo te sientes hoy día. La gracia está trabajando a favor tuyo. ¿Se lo puede decir a su hermano que está al lado? La gracia está trabajando a favor tuyo. Dígaselo. Mírela a la cara o mírelo y dígale: la gracia está no lo mire nomás, ¿para qué lo mira? Dígale: la gracia está trabajando a favor tuyo. La realidad de estar en Cristo. Escuche, ¿cuántos están en Cristo? Pregunto, ¿cuántos están en Cristo? La realidad de estar en Cristo es para siempre. A veces nos equivocamos, sí, pero estamos en Cristo. Nada de lo que Cristo ha hecho es anulado. Puede que emocionalmente hablando yo pueda sentirme lejos de Dios, pero nunca estaremos lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque fuimos hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. ¿Entiende?
¿Se puede sentir lejos de Dios usted? Sí, pero usted no está lejos de Dios. ¿A qué le va a creer? ¿A lo que usted siente o a lo que Dios dice de usted? Y Dios dice que usted fue hecho cercano por medio de la sangre de Cristo. Dios ha hecho esto por su gracia. Esto no es el resultado de nuestra conducta. Dios ha decidido ser uno con nosotros. Hermano, Dios decidió ser uno con nosotros por gracia, no por otra gracia. Perdón, no por otra cosa. Y esa gracia es a nuestro favor. No hemos hecho nada para merecerlo. Dios es bueno, no porque yo soy bueno. Su bondad es muy superior a mi concepto de bondad. Yo soy uno con Él y es por gracia. La gracia, les dije yo, que estaba... ¿Qué estaba haciendo? Trabajando por nosotros. Trabajó por nosotros. Pero también la gracia trabaja, escuche, en nosotros. Es decir, la madurez, el crecimiento, el desarrollo del carácter de Cristo en tu vida. La gracia desarrolla una madurez en nosotros, en nuestro interior. No eres tú tratando de ser como Cristo. Es la gracia de Dios dándote la forma de Cristo. La madurez no la producen los hombres. La produce solo Dios. Podemos ser usados por Dios, pero es Dios el que da crecimiento a su hijo, a su hija, por medio de la gracia. No es la gente la que te da madurez. No son los comentarios de la gente la que te hacen madurar. Es Dios, por medio de la gracia, que te hace madurar. Entonces, escuche, la gracia trabajó por nosotros. La gracia trabaja en nosotros. Y tercero, la gracia trabaja a través de nosotros. Debemos amar, anhelar la madurez en nosotros y en los demás. Hay una gracia en nosotros que nos lleva a crecer, pero esa gracia debe ser expresada a través de nosotros a otros. En vez del dedo que condena, en vez del dedo que señala para condenar, nos debemos transformar en la mano que se extiende para levantar. En vez del dedo que condena para ensuciar y para denigrar, para difamar, nos debemos transformar en hombres y mujeres que expresan la gracia de Cristo, que cubre, y que sigue cubriendo. Escuche, y que va a cubrir por toda la eternidad. Tenemos que ser una expresión de la gracia de Dios en la tierra. Esto tiene que ver con una mentalidad corporativa. Hay personas que no van a entender lo que Dios ha permitido que nosotros entendamos, con quienes tendremos diferencias, pero nosotros hemos sido llamados no a separarnos de ellos ni a condenar. Hemos sido llamados a expresar la gracia de Dios en y a través de nosotros. Todo el entendimiento que tenemos, hermanos. Hermano, ¿usted se da cuenta que tenemos entendimiento? Todo el entendimiento que tenemos no es para nosotros. Es para que otros también lo tengan. Es para expresar a Cristo. Necesitamos una mentalidad corporativa. Necesitamos lo que Dios ha depositado en otros. Aquí no se trata del vaso de barro, sino que se trata del Cristo que mora en el vaso de barro. Debemos ser transmisores de vida. Debemos ser transmisores de la vida de Cristo. Debemos ser transmisores de gracia. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, y aquí termino, dice: a nadie conozco según la carne? ¿Usted sabe lo que significa eso?
Porque él dice, a nadie conozco según la carne. ¿Sabe lo que significa eso? Yo conozco a Ricardo, escuche, según la carne. Voy a explicarle. Yo conozco a Ricardo, según la carne, de cuando Ricardo tenía 2 años. Ricardo ha estado cerca de mí toda su vida, salvo esos 2 años. ¿Cuántos años tienes? 33 años de vida, Ricardo ha estado cerca de mí. Yo conozco a Ricardo, según la carne, hace 33 años. Pregúntenme, y yo sé cositas. Pero aquí dice que los que han entrado en la gracia, a nadie conocen según la carne. Revelación. Porque el Ricardo que yo conocí a los 2 años murió. Y con él su pasado. Al Ricardo que conozco hoy día yo es según el Espíritu. Conozco a la nueva criatura. Y la nueva criatura es Cristo y Ricardo fusionados perfectamente. Y como conozco a Cristo, cuando miro para allá, veo a Cristo. Esto que estoy hablando se puede entender de una sola forma: por gracia, por revelación, pero sobre la base de la gracia. Yo no puedo decir, la Sole nunca va a cambiar. Yo no puedo decir, Valentina nunca va a cambiar. Paula nunca va a cambiar. Porque a nadie conozco según la carne. Hermano, estoy hablando madurez, ¿eh? Estoy hablando algo profundo, pero yo creo que si yo lo entiendo, usted tiene que entenderlo. A nadie conozco según la carne. Sino, ahora, ¿cómo conocemos a nosotros? Según el Espíritu. Sobre la obra de la... Por eso que Jesús dijo, aquel que la buena obra empezó, será en perfeccionarla, terminarla hasta el día de Jesucristo. O sea, vamos a llegar al final, aunque a veces parezca que no. No conocemos a nadie según la carne, sino según el Cristo que habita en nosotros. Eso nos va a ayudar a ser una expresión de la gracia para los demás. Cuando me paré aquí, le di gracias a Paula, a Cintia, a Marcos y a Nicolás, que son los que están cantando y tocando los instrumentos. Porque aunque nada pasa por nosotros y todo pasa por obra de Dios, ¿correcto? Cuando Dios se empieza a mover, siempre nos hace participar por gracia. Y el tiempo de adoración que tuvimos no sería igual si estos hermanos no estuviesen. Pero escucha, nada pasó por Marco, Nico, Paula y Cintia. Yo estoy poniendo un ejemplo de algo práctico. Todo pasa por... Pero cuando la gracia empieza a actuar, la gracia nos hace participar. Colaboramos, por eso Pablo dice que ahora somos colaboradores de la obra de Dios. Mire qué raro. Colaboramos de una obra que hace ¿quién? Que hace de comienzo a fin, ¿quién la hace? Dios. Y Dios nos invita a colaborar. Y nos dice, vengan, no hagan nada. Participen, pero no hagan nada.
Y nosotros, como somos religiosos, decimos, ¿cómo participamos sin hacer nada? Un día Dios le dice al pueblo de Israel, vayan a la guerra. Tomen sus palas, sus asadones y transfórmenlos en espadas y en lanzas. Y vayan a la guerra. Lleven sus flechas, lleven sus aljabas, lleven sus arcos. Y cuando estén allá, no usen la espada, no usen la flecha y no usen las lanzas. Y los soldados dijeron, ¿y cómo vamos a ganar? Porque tú dijiste que íbamos a ganar. Sí, yo les voy a entregar a sus enemigos en sus manos. ¿Y cómo vamos a ganar sin hacer nada? Yo confundiré a sus enemigos. Amados, esa es la gracia de Dios actuando. Por esa gracia, usted va a seguir adelante. Por esa gracia, usted va a seguir recibiendo fe y revelación. Y si alguno parte en este tiempo a la presencia del Señor, por esa gracia usted va a llegar a la presencia del Señor. Padre, muchas gracias. He predicado el Evangelio. Yo te pido que sigas corriendo los velos, que sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que proveas todos los recursos de la Basileia, que transforme nuestra vida, Señor, de una forma poderosa. Gracias por esta reunión. Gracias por estar juntos como familia de Dios. Prepara nuestro corazón para el día martes, para ser ministrados por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Marley, ¿terminamos? Dios les bendiga, hermanos.